Bueno, mis hermanos, sinceramente me pongo un poco triste de repente porque muevo al hablar, al querer hacer comprender, ya no me voy a mover mucho. Se cortó la transmisión. Se cortó lo que se estaba transmitiendo, lo que estaba hablando. De repente porque me he movido o estoy agarrando el celular y me he movido, ha habido interferencias. Porque yo quería grabar un solo video. Espero que lo vean. Bueno, cuando José habló con el faraón y el faraón le dio su anillo, le puso su corona, le dijo, tú vas a gobernar todo Egipto. Todos te van a obedecer, pero solamente una cosa. Te vas a sentar en mi trono, pero yo seré el mayor. A mí y a mi casa no me vas a gobernar. O sea que él podía gobernar a todos. Pero solamente a mí y a mi familia no me vas a gobernar. Yo en el trono seré mayor que tú. Y tu nombre será llamado Sanam Panea. Dios santo. Bueno, ojalá que se pueda grabar directo. No sé qué está pasando con el celular, tengo que revisarlo. Tu nombre será llamado Sanam Panea, que significa tú eres el Salvador. Cuando José entra a gobernar, solamente trabajaron 7 años. No trabajaron los hebreos, ¿eh? Los hebreos no se fueron a la montaña o no se fueron a la selva. Ellos no se fueron a la selva, no se fueron a la montaña. Ellos en la tierra de Egipto, en toda la tierra de Egipto, en todo lugar, toda tierra de Egipto, comenzaron a plantar. Y ellos no plantaban papa, camote, yuca, plátano. Ellos no plantaron eso. Arroz tampoco. Hicieron graneros. Graneros, o sea, son como pozos de barro. Y ahí metían pues trigo. Dice que ellos juntaron trigo como la arena del mar. Trigos hasta por gusto incortable. O sea, que ha habido muchos graneros. No ha habido 2, 3, han sido millones de graneros en todo Egipto. Comenzaron a guardar carne, a guardar granero, guardar todo lo que es para cocinar, para prepararse para la hambruna. 7 años de abundancia en el reino animal y en el reino vegetal. Y José iba adelante de provincia en provincia, todo Egipto, todos los lugares de Egipto, él iba, él ordenaba, él decía cómo se debe de plantar. Y Dios había puesto su mano sobre Egipto. Terminando los 7 años, después de haber plantado, de haber juntado agua, porque qué vale que haya trigo, haya carne y no haga agua, porque también agua tiene que guardar. Haber juntado todo lo necesario para los 7 años de hambre, vienen los 7 años de hambre en toda la tierra, pero menos en Egipto. Menos en Egipto. Comienzan a venir las naciones de la tierra a Egipto a comprar con oro, con plata, y José les daba un precio módico. Si no tenían, les daba, les regalaba a él. Porque la voluntad, él no era para que se haga rico, porque él da tener esas riquezas que daban para el faraón. Su empeño de él, de Dios, que Dios le cogió, era para liberar. No era para que se haga rico, millonario, sino oye. Y llegó el hambre a Canaán. Canaán es el lugar donde vivía Jacob. Canaán fue el lugar donde vivió Abraham. Canaán fue el lugar que vivió Isaac.
Y eso se llamó después, con el tiempo, Canaán se llamó la tierra de Israel. Canaán era donde sale Jacob de la tierra de Ur, él va a la tierra de Canaán, donde vivían los cananeos. Los cananeos pues hacían pleito con Abraham, después se volvieron amigos, después le vendieron su tierra. Abraham le compró a los cananeos un parte de tierra. Y en Canaán, en tierra ajena, de Canaán vivió Isaac. Isaac sale de Canaán y huye de su hermano. Y ahí vivió Jacob, en Canaán. Y ahí fue donde se llamó se le pusieron el nombre de Jacob, que cuando pelea con el ángel le ponen el nombre de Israel. Ahí esa tierra le pusieron Israel, pero primero fue Canaán. Lamentablemente, de repente, porque yo me muevo con el celular, se cortó. Y seguimos con el estudio. Entonces, en la tierra de Canaán, fue ahí esa ciudad, porque nuestros padres antiguamente, los hebreos, ellos han sido extranjeros en tierras ajenas. Ellos han sido peregrinos en tierra ajena. Ellos vivían en carpitas de lugar a lugar. Ellos no tenían casa. Después ya se establecieron mediante la voluntad de Dios. Y en Canaán, pues la tierra de donde vivió Israel, le pusieron pues el nombre de Israel. Y de ahí ya pues también lo pusieron Galilea, ya sus provincias, ya eso con el tiempo. Pero en la tierra de que vivió Jacob se llamaba Canaán, la tierra de los cananeos, tierra ajena. Entonces, cuando pasa esto, llega el hambre a la tierra de Canaán, que eran 60 personas, no eran muchos. Manda Jacob a sus hijos, lo voy a cortar, manda a sus hijos. De ahí José se hace reconocer a sus hermanos, a su padre, que él estaba con vida y que Dios había hecho un propósito de salvar a todos, porque iba a venir 7 años de hambre por medio de José. Y entonces, como el pueblo de hebreo estaba con hambre, José habla con el faraón para que le dieran la tierra de José, porque ellos eran pastores y según la escritura, los egipcios abominaban a los pastores de ovejas, lo tenían como una lacra. No se juntaban lo que eran los pastores, entonces les dieron la tierra de José para que ellos vivan. Y entonces José con toda su familia, que eran como 60 personas, se fueron a vivir a la tierra de José. Y José los alimentó los 7 años de hambre que vino a todo el país, y ahí pues pasaron buena vida. Pasaron buena vida, ¿no? Ellos no sufrieron, no eran esclavos. Cuando ya muere el faraón, muere José, muere ya pues Jacob, que se llamaba Israel, mueren ellos, entra un rey que no conocía a este rey y ve al pueblo hebreo que estaba adentro y lo esclaviza. Los esclaviza. Y el pueblo de los hijos de Israel se comenzaban a multiplicar en la tierra de José. Ellos se multiplicaron en Egipto. Eran mujeres, dice que eran mujeres así como machistas, mujeres agarradazas, eran, dice, las hijas de los hebreos, mujeres con un cuerpazo, dice que tenían, que dice que parían sus hijos en un solo pujo. Y se comenzaron a multiplicar.
a llenar, ahí a poblar la tierra, a llenarse. Tanto así que el faraón, como los hijos de Israel comenzaban a multiplicarse, incluso estaban haciendo más ya que los egipcios, dio una orden de matar a todos los niños varones para que no se levanten ellos, y a las mujeres reservarlas. Y también había pues los egipcios, cuando veían a las mujeres israelitas que eran hermosas, ya ustedes ya saben qué hacían pues. Muchos violaban, abusaban de las chicas ahí. Eran esclavas, tomaban sus mujeres. Los hebreos también para vivir por el miedo también se congeniaron con los egipcios. Hasta que el día que Dios cumplió la promesa a Abraham y dio una criatura para que nazca Moisés. Ahora Moisés, ese nombre no le pone su mamá, no le pone tampoco su papá. Creo que Miriam era su hermana. No le pone. Moisés fue criado 9 meses oculto. Ya no lo podían tener más al bebé. El bebé se movería, caminaría 9 meses. Y no supieron qué hacer. Hicieron un tipo bote, una canastilla, para que flote en el aire, porque tú pones una canasta, pues la canasta se hunde, el bebé pesa. Lo pusieron como un tipo que habrán puesto caña, habrán puesto algo que flote, y lo pusieron al bebé ahí. Y el bebé... Y justo Dios sabía a la egipcia, mira cómo es Dios, por eso es un programa. La egipcia no podía tener hijos, Dios la había cerrado su vientre. Y la mujer oraba al mar, pedía al mar que le diera un hijo. Quería un hijo, oraba, dice. Ella oraba a sus dioses, quiero un hijo. Quiero un hijo para criarlo, un varón todavía. Y cuando Moisés aparece, esa criatura aparece en la balsa, lo saca y ve, se da cuenta que era un hebreo, lo saca y no le interesa a la mujer. Acá está mi hijo, este va a ser el príncipe. Y lo levantó y le dijo, tu nombre será llamado Moisés. La egipcia lo puso en lengua egipcia, Moisés, que significa sacado del agua. ¿Quién lo sacó del agua? Una egipcia. Y ella le puso el nombre. No le puso su mamá. Lo puso la egipcia, así como le puso el egipcio a José, tu nombre ya no será llamado José, sino Sanán Panea. Y Sanán Panea significa Salvador, y José era Salvador. También el cargo de Salvador lo tiene Moisés. Entonces cuando le pone este nombre, Moisés por la egipcia, lo saca del agua y dices, Moisés significa sacado del agua. Ella fue la que le sacó y le puso el nombre. Moisés tenía nombre no hebreo. Moisés ha tenido nombre egipcio. Por eso hay que leer las historias, hay que leer y pedir unción. Y Moisés fue criado en las costumbres, en lengua, él no fue criado en lengua hebrea. Moisés no aprendió el hebreo. Moisés aprendió la lengua egipcia. Si él a los 9 meses ni siquiera hablaba. 9 meses quizás diría en hebreo papá, mamá, cosas simples, pero cuando es criada por la egipcia, él es criado en lengua egipcio, él era el príncipe. Bueno, lo toman así, él era hebreo, pero a él lo toman como el príncipe. La mujer lo presenta a su hermano, que era el rey, lo presenta como su hijo, no lo presenta como un hijo botado, como un hijo adoptado. La mujer le dice, este es mi hijo que he tenido. Y justo su esposo había muerto. Mi esposo ha muerto, pero me ha dejado embarazada. Y esta es mi criatura, mi hijo, este es un príncipe. A él lo criaron como príncipe, a él no lo criaron como hebreo. Él hablaba lengua
egipcia, más egipcio que el hebreo. Él no conoció a sus hermanos, él fue criado adorando imágenes, adorando a la idolatría, adorando a sus dioses. Bueno, ya hasta que un tiempo ya joven, ya de unos 30 años, 40 años creo, se le revela a él que él no era egipcio, él era hebreo. Y él comienza a defender a sus hermanos y mata a un egipcio. Y comienza a hacer cosas y huye de Egipto porque lo buscaban para matarlo. Él no sabía lengua hebrea, por eso cuando habla con Dios dice: yo soy tardo, yo no comprendo cómo hablar a los hebreos. Si era un hombre sabio, él era un hombre sabio, era un príncipe de los egipcios. Él ordenaba y la gente lo obedecía. Pero él no fue creado pues en lengua hebrea, él no fue creado en la letra hebrea, porque los egipcios repugnaban esas letras. Los egipcios les enseñaron, la egipcia le enseñó sus costumbres, le enseñó ¿cómo se dice? Su vida, cómo eran los egipcios, cuáles son sus dioses. Este es nuestro Dios, el Dios del cielo es este, el Dios de la tierra es este, el Dios de los muertos es este Dios. Y él adoraba de chiquito esos dioses. Y él no hablaba hebreo, él hablaba egipcio. Por eso cuando Dios se le manifiesta, le dice: yo soy tardo, porque él no entendía mucho el hebreo. Yo soy tardo, torpe de palabra, le dice. Es como decir: yo ahorita hablo español. Me hablan en inglés, yo voy a decir: soy tardo. No comprendo. No entiendo. Pero el que comprendía el hebreo y el que comprendía la lengua egipcia era Aarón. Porque los hebreos, al vivir ahí, ellos comenzaron a aprender la lengua egipcia. Una cosa es lengua egipcia y otra cosa es lengua hebrea, y ellos comenzaron a aprender. Y Aarón sabía la lengua. Por eso le dice Dios: yo hablaré contigo y tú vas a hablar con Aarón. Y Aarón va a hablar con el pueblo. Tú no vas a hablar porque el hombre no sabía, pero Dios sabía todos los idiomas que hablan. Por eso acá hay muchas personas, muchos hermanos que hablan cosas que no son. ¿Por qué? Porque de repente no son inspirados, no sé para ellos, no sé, o no estudian la Biblia. Moisés, escuchen bien, Moisés fue educado con lengua egipcia. Él adoraba imágenes y él fue educado con un príncipe, con el hijo del faraón. Ellos fueron educados muy distintos a los egipcios normales. Esos dos egipcios fueron educados muy especialmente. Esos egipcios nadie lo podía tocar, no podía tener cualquier amigo, no se le podían acercar amigos hebreos a ellos. Ellos eran de la casa real de los egipcios. Ellos fueron, desde pequeños, fueron dedicados a cómo matar, cómo pelear, todo con la costumbre egipcia. Todas sus costumbres, su geometría, sus diseños, él fue criado así. Él no fue criado con lengua hebrea. Por eso cuando Dios se manifiesta a él, le dice bien claro. Muchos dicen que no era tardo, sino era tardo en el conocimiento hebreo. Él era tardo en el conocimiento hebreo. Él no sabía cómo hablar a los hebreos directamente, porque los hebreos tampoco no sabían que Moisés era un hebreo. Ellos no sabían. Ellos pensaban que Moisés era un faraón más. Fue criado en la casa de faraón. Ninguno de los hebreos sabía que ellos, solamente Miriam, Aarón y su mamá que falleció. Ellos nada más sabían, era un secreto. Y los hebreos no sabían.
Cuando Moisés es revelado, ya Moisés se hace entender que era un hebreo, pero aún así el pueblo de Israel desconfiaban de Moisés, porque Moisés había sido criado en todas las costumbres hebreas, en toda la costumbre egipcia. Y cuando él huye, encuentra a Cetro, que era un sacerdote, y Moisés no sabía qué cosa era, ni siquiera sacrificar una ofrenda al Altísimo Dios, porque él nunca había ofrecido una ofrenda a Jehová, a Yahvé, nunca había ofrecido una ofrenda, él no sabía. Cetro, que estaba ahí con sus 7 hijas, una de ellas viene a ser pues la mujer de Moisés. Moisés, cuando llega a Cetro, Moisés tenía la costumbre egipcia, peleaba como un guerrero, era un peleador, un luchador nato. Lo defendía a las mujeres de Cetro, de los madianitas, de los que estaban alrededor. Era un hombre, como se dice, un hombre así como un cachascalnisca, que sabía pelear, sabía agarrar armas, sabía de todo. Y los hebreos no sabían eso, porque a los hebreos no le enseñaron nadie a agarrar armas, y se dieron cuenta que este hombre es un hombre especial. Y su lengua, su vida, su forma de atender, su forma de vivir era muy distinto. No era él no tenía la forma de un pordiosero. Él lavaba sus manos, lavaba sus cosas, tenía todo en un orden, porque él era un príncipe que le habían enseñado a vivir en un orden. Pero él era hebreo, criado en las costumbres egipcias, con lengua egipcia. Él fue un niño muy especial, fue criado en un rango muy especial. Y ahí Cetro, él le cuenta la historia, pasó esto, viví así, mi mamá me criaron así, así, así. Y Cetro le comienza a enseñar, le comienza a hablar, que justo él llega al monte de Sinaí. Ese monte se presenta a Dios. Nosotros somos hijos, somos la descendencia de Ismael, porque la descendencia israelita había sido metida, somos de la descendencia de Ismael. Y Cetro era sacerdote. Entonces, él es el que le enseña. Hay una parte de la escritura también que, oye Moisés, ¿tú cómo es posible que tú solo gobiernes el pueblo y búscate varones prudentes? Ese hombre era sabio, Cetro. Y Moisés, ¿verdad? ¿No? Y comienza a orar a Dios y Dios le responde, muy bien, haz conforme te ha dicho Cetro, hazlo. ¿Ve? Y él, cuando le dice a Dios, Señor, soy tardo para esa lengua, soy tardo, tú me mandas al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tampoco no sabía de Moisés, no sabía su historia de Moisés, no sabía nada. Entonces Dios le dice, mira Aarón, tú serás Dios para el faraón, le da un poder, ¿no? Serás Dios, pero no le está diciendo tú vas a ser Jehová, o tú serás el Altísimo, eso es un don, es un título. Tú serás Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Y tú hablarás, mira, no era un tardo, porque tú vas a hablar a tu hermano, le vas a enseñar. Yo te hablo a ti, tú le hablas a tu hermano. Y tu hermano va a ser profeta. No le dice tú vas a ser profeta, no, tu hermano va a ser el profeta. Tú le vas a hablar y Aarón va a agarrar la vara y él va a hacer todas las señales. Eran 2, Moisés y Aarón. Bendito sea Dios. No eran uno, ¿eh? Moisés representaba al sumo pontífice, al que llevaba en los pastorales. Y Moisés fue el que bendijo para que sea sacerdote Aarón. Pero más que Aarón era Moisés. Tenía más dones. Es como el rey Saúl y Samuel. Samuel era el que llevaba el pastoral. Él el que hablaba directo, y cuando lo unge a Saúl tenía que obedecer las palabras que Samuel hablaba con Dios. Samuel venía, le decía, dice Jehová que hagas esto, y el otro desobedecía. No obedece. Así sucedió con Moisés y Aarón. Dios le hablaba a Aarón
Ya, Señor. Ven. Él ha dicho esto, tú vas a hablar así, 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 ya, muy bien. Y conforme Dios hablaba a uno, el otro le hablaba al otro y el otro actuaba conforme Moisés hablaba. O sea que Dios no hablaba directo con Aarón, sino con Moisés. Y Moisés era el que le hablaba a Aarón y Aarón hacía. Aarón tenía una fe tremenda. Dios es el dueño de todos los idiomas. Él es el dueño de todos los idiomas. Está comprobado. De ahí Dios libera al pueblo por medio de Moisés y Aarón. A estos dos profetas los toma Dios. Dos profetas. Y la Biblia habla de dos profetas en los últimos tiempos. Un Aarón y un Moisés. Tiene que cumplirse. Por eso Jesús mandaba de dos en dos. De dos en dos mandaba. Esa profecía es muy hermosa, pero todo a su debido tiempo. Bueno, entonces Moisés y Aarón, Moisés, que representa pues que vivió con los gentiles, vivió con los egipcios, fue creado en las formas egipcias. Dios lo utiliza a él. Más que Aarón, que vivió con los hebreos, más. Y utiliza a Aarón. Y por medio de él hacen las señales, hacen todo eso y liberan a las 12 tribus de Israel de la mano del faraón, con grandes señales, con grandes prodigios de parte de Dios, grandes plagas. Y Moisés saca al pueblo, pero este pueblo, esta gente se rebeló contra Dios. No querían servir al Señor. No querían guardar sus palabras directamente. Moisés hablaba al pueblo a través de Aarón. No querían. Dios hacía caer maná. Mira, comida. Ellos vivían gratis. Ellos no cosechaban. En el desierto nadie trabajó. O sea que directamente voy a decir, eran mantenidos por Dios. Dios bajaba con codornices del cielo, le daba de comer. Los 6 días. 6 días Dios le daba codornices. En la mañana le daba maná y en la tarde le daba codornices. Pero el pueblo pues quería más que la codornices, quería más que el maná, querían regresar. Que yo estoy comiendo esto todos los días, pero Dios lo estaba probando. Para que después pasen y den en un sitio donde fluye pues leche y miel. Dios lo había dicho, frutas, verduras, comidas pues donde dice que la tierra era buena, que Dios los tenía, y la tierra de cananeos, del pereceo, gente que vivían ahí, que Dios les prometió dar. Pero estos no tuvieron la paciencia. Estos no obedecieron. Justo Dios hacía caer maná. Le decíamos, sacaron 2 gomorres para 2 días, para el sábado y para el domingo. Agarren. Y no salgan. Ya tienen comida, no salgan. Porque es sábado de Jehová y Jehová no va a hacer caer, no va a hacer este día, Dios no hace caer. Teniendo raciones que no le faltaban, salían a sacar más maná y Dios se amargó y los gusanó. Moisés también se amarga. ¿Por qué no quieren? Y Dios baja, le dice a Moisés, el pueblo no me obedece, no quieren guardar mis mandamientos, no quieren obedecer tu palabra, la palabra que yo te dicto, hablo con Aarón, no quieren. El pueblo se incitaba con Moisés, lo querían apedrear y Dios salía serpientes y lo mordía. Moisés abogaba, Señor, ¿qué estás haciendo? El pueblo comenzó a vivir en adulterio, en fornicación, sabiendo la grandeza de Dios.
Este no es culpa de Dios, el hombre se rebela contra Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Los tenía paseando, dando vuelta. Ya Dios ya no quería meterlos ya. Daba vuelta y se morían pues la gente. Oye, pero si Él ha prometido dar, pero si la gente era fiel, pero la gente eran infieles pues, y Dios los tenía dando vuelta. Y seguían pecando, seguían haciendo su vida, seguían fornicando, seguían haciendo lo que se le da la gana. Entonces Dios dice a Moisés, Moisés, he escrito mandamientos, he escrito leyes, he escrito para enseñar al pueblo. Ya no les quiero hablar directamente, ya se aburrió Dios. Porque Dios le hablaba directamente a Moisés, directamente. Ellos tenían que obedecer por el Espíritu. Hasta que Dios se amargó y le dijo, Moisés, ya no soporto al pueblo ya. Sube a mí al monte, que te voy a dar los mandamientos y vas a ayunar 40 días, 40 noches. Ayunó Moisés, subió, bajó la columna de nube, bajó la zarza de fuego, vinieron, dice la Escritura, 10,000 santos. Y Moisés entró, donde se quedó 40 días y 40 noches con Dios, para que Dios le dé la sentencia al pueblo, porque el pueblo estaba rebelde. Porque la ley, el mandamiento que Dios entrega al pueblo por la rebeldía del pueblo. Porque no querían obedecer la palabra. No querían obedecer lo que Moisés dictaba. No querían, el pueblo se había rebelado contra Dios. Y el mandamiento no fue dado para condenar al pueblo. Como decir, si obedeces, te ganas la vida. No obedeces, el infierno, pues. No quieren obedecer mi palabra. Ahora le puso como un juez, le puso leyes, pues. Y las leyes que puso, sabía Dios que el humano no puede cumplir cosas celestiales, ¿ah? Para cumplir las cosas celestiales, el hombre tiene que ser un hombre, tenemos que ser espirituales. Un adúltero, un fornicario, ¿qué va a cumplir? Mentirosos, idolatras, ¿qué vas a cumplir si la ley te prohíbe todo lo malo que uno hace? Por eso dice que la ley, los mandamientos no es para el justo, no es para el que está andando conforme a la voluntad divina, no es para el santo. El mandamiento es para los pecadores, matricidas, rateros, hechiceros. Ahí está el mandamiento. No quieres cumplir. Esta palabra te va a juzgar. O sea que le dio la palabra para que sean condenados. Porque rechazaron pues la salvación, no querían. No querían obedecer. Palabra, no querían obedecer a la fe. Entonces Dios le habla a Moisés, ven. Sube a mí, sube. He escrito mandamientos, leyes, ordenanzas para que enseñes al pueblo y el pueblo vea su camino, vea, escoja. Porque Dios los escogió a ellos, Dios los sacó a ellos sin capricho, no les dijo yo le voy a dar mandamiento, le voy a dar ley, no, los sacó, mostró su poder, mostró su gloria, abrió el mar, convirtió el agua en sangre y lo sacó con amor. Pero en el desierto lo llegaron a enfurecer Dios hasta que puso sus leyes. Y lastimosamente esa ley ya está puesta para todo y es por pacto perpetuo. Por pacto perpetuo lo hizo. Moisés subió, la gente de abajo esperando a Moisés, Dios dándole de comer, porque ellos esperaban y Dios le daba de comer, porque si no le daba de comer se moría el pueblo también. Hay que ver eso. Aarón. Mira, se ha subido más de 30 días. ¿Qué hombre va a poder vivir sin comer 30 días? No llevó nada. Hemos visto cuando se fue, no llevó pan, no llevó comida, no llevó reserva. No, ese ya está muerto. Un animal salvaje lo ha matado. Una víbora, no, ya está, ya murió. Ya está muerto. Comenzaron
hombres comenzaron a hacer asamblea. No creían pues que podía vivir él. Hasta yo humanamente tampoco no creería. 40 días, 40 noches. Y no había escritura, nadie sabía esas cosas, que el hombre podía resistir en un ayuno, Dios le podía fortalecer 40 días, 40 noches. Oye, Aarón, sabemos que tú eres un herrero, tú haces imágenes, efigies. Este Moisés que nos sacó ha muerto, su Dios nos ha abandonado, vamos a Egipto, háganos un Dios o te apedreamos. Ya comienza la gente a amargarse, ya la gente comienza a juntarse contra, no creían ya, o sea que no, ahí mira, no creyeron que ya Dios le habló hagamos un Dios para adorarlo, para cantarlo, para glorificarlo. Moisés, haznos un Dios. Aarón hubiera dicho, no, yo no voy a hacer, mátame. Pero él tuvo miedo a morir. Tuvo miedo a morir. Se acobardó. Dijo, de repente Moisés ha muerto. También dudó. O sea que mucho se demora. Ahora el pueblo me ha citado. ¿Qué hago? Ya pues, agarró y vio el oro del pueblo. Sácanse el oro que han sacado, porque ellos se salieron con oro, con joyas. Y tráeme y hagamos el Dios. Hizo un becerro, o sea, la cara de un becerro. Antiguamente los egipcios, sus dioses eran mitad cuerpo, mitad humano y con cara de becerro. Cara de perro, eso llamaban sus dioses. O sea, mitad hombre y con cara de becerro. Y cuando lo hacen, comienzan a emborracharse, comienzan a cometer varios pecados, a emborracharse. El pecado más grande que dijeron, este es nuestro Dios de Israel, que nos sacó de la tierra de Egipto. Pucha, que ese pecado, perdóname, es una blasfemia. Y el que está arriba, bueno, pues, él lo escucha, lo lee, sabe los corazones. Este es nuestro Dios que nos ha hecho los milagros, ha abierto el mar. Este es nuestro Dios de Israel. Y lo comenzaron a levantar y las mujeres, pues ahí comenzó la tremenda prostitución. Tremendo, 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 tremendo. Hasta Aarón pues pecó porque Aarón hubiera preferido la muerte. Pero él no tuvo miedo. Les hizo su capricho. También tremenda prueba para Aarón, ¿no? Y todos comenzaron a bailar, comenzaron a emborracharse. Y lo peor, comenzaron a agarrar a sus hijos y lo comenzaron a ofrecer en holocausto a ese becerro, a una imagen, a una estatua de oro que había hecho Aarón. En un día pecaron, más de la mitad del pueblo pecaron. Más. Entonces Dios terminó de hablar con Moisés y se escuchaba la bulla hasta el cerro, hasta donde estaba Moisés. ¿Qué es esto?, dice Moisés. Y Jehová le dice, el pueblo que tú has sacado ha pecado en gran manera ha pecado. Dios estaba amargo, airado. Espérate, Moisés. Dice, Dios le está hablando a Moisés, espérate. Voy a descender y lo voy a matar a toditito. Dios no iba a perdonar a ninguno, ¿eh? Lo voy a liquidar a toditito. Ya me harté, como ya me cansé de este pueblo. Le he sacado con prodigio, he mostrado mi poder. Le he dado de comer desde el cielo, le he dado agua, le he dado todo. No les ha faltado, no están enfermos. Su ropa no se gastaba. De hecho, todas estas grandes cosas, ya me cansé con él. Ya dijo, ya Dios, voy a bajar y los voy a matar a todos. Y gente grande, gente que son de otro pueblo, gigantes, van a venir y se van a arrodillar ante ti porque yo voy a estar contigo, Moisés. Ahí Dios quiso cambiar al pueblo hebreo por pueblo gentil, porque Dios le está hablando claro a Moisés.
Ya me harté de este pueblo, ya no soporto. Voy a bajarlos, voy a matar a todititos. Moisés, ¿cómo sería? Yo me quedo asombrado de la virtud que él tenía. Habla con Dios y le dice, Señor, le dice, si tú bajas y lo matas a todo el pueblo, ¿qué dirán los cananeos? ¿Qué dirán los pereceos? ¿Qué dirán los egipcios? ¿Qué dirán la gente que está alrededor de esta tierra, de este planeta? Digamos así. Dirán, hablarán que tú sacaste a tu pueblo para matarlos uno por uno en el desierto. ¿Tú crees que algún pueblo, o una gente, o una nación te van a querer servir? ¿Qué dirán? Vamos a servir a Jehová para que nos mate igual que su pueblo que ha matado, que ha destruido. Y ahí la placa, la ira de Dios. Mira qué tremenda sabiduría, porque Dios quería bajar y destruirlo. Detiene la ira y el enojo de Dios, porque Dios quería. Espérate un rato, dice, yo voy a bajar y ahí Señor, si tú bajas, eso está escrito, Éxodo 33, 1 para abajo, si tú bajas, aniquilas al pueblo, nadie te va a querer servir. ¿Quién va a querer servir? ¿Quién te va a querer adorar? ¿Tú crees que esos gigantes que tú dices que van a venir, tú crees que te van a querer servir? Nadie te va a querer servir, nadie, ni un pueblo de la tierra. Porque lo primero que van a decir, Yahvé o Jehová, ¿no? Convirtió el agua en sangre, sacó con prodigio en el desierto para matarlos, para enseñorearse de su pueblo. O sea, mejor no lo hubiera sacado, lo hubiera dejado morir ahí, pues eso es lo que le estaba diciendo a Moisés. Mejor lo hubiera dejado morir, te hubieras olvidado de tu pueblo, pues, y hubieras buscado otro pueblo que te sirva. Hasta que Jehová se placó ahí y le dijo a Moisés, anda tú y tú juzgas, yo no bajo, anda tú. Le dio el poder de juzgar a Moisés, anda tú, yo ya no me meto con esto. Así es lo que le dice. Y Moisés ora todavía y dice, Señor, bórrame del libro de la vida, al que peca contra mí lo voy a borrar, pero anda tú, Moisés. Tú juzga al pueblo, si yo bajo, el pueblo ha cometido grande pecado. Dar a sus hijos, se emborrachó, vírgenes comenzaron con Sodoma y Gomorra en el desierto, el mismo Sodoma y Gomorra, hombres entre hombres, mujeres entre mujeres, ahí la misma sodomía. Ahora de repente van a decir, hermano, está loco, eso cometieron. Y Dios se hartó del pueblo de Israel, lo iba a liquidar a todos. Solamente iba a vivir Moisés y los restos, quizá José, algunos, ¿no? Pero a todos lo iba a volar a todos. Cuando Moisés baja con los 10 mandamientos, Moisés baja irado. Él no baja la buenita, hola, no, Moisés baja y se encuentra con Josué que esperaba ahí. Josué paraba ahí esperándolo. Y le dice, Josué le dice, y escuchaba, mira, ¿qué son esos sonidos? El pueblo ha pecado en gran manera con nuestro Dios. Y llamamiento, antiguamente llamaban Josué. Escuchaban ese sonido, todito el pueblo alerta, y lo vieron a Moisés. Moisés. Aarón vio a Moisés. Moisés, pucha, ¿qué he hecho? Ahí lamento para mucho. Moisés agarra y dice, han pecado de gran manera con Dios, con el Altísimo. Él está molesto de gran manera. Moisés agarró, hizo una raya tremenda. Solamente su palabra fue esta: los que quieren servir a Yahvé, vengan para este lado. Los que no quieren servir a Yahvé, quédense ahí. No,
pero nuestro Dios, que tú Moisés, no eres exigente, vamos a Egipto. Y comenzaron a agarrar su equipaje para irse a Egipto y él estaba normal. La gente, pues no, contigo hasta Aarón. Moisés me citaron. Chama, Moisés lo miraba a Aarón. ¿Tú crees que el Aarón, Moisés no estaba amargo? Bueno, Aarón, todos comenzaron lo que quería. Sí, Moisés, perdona, no Moisés, lo que hemos hecho. El pueblo había pecado en gran manera. Es todo. ¿Alguno más por ahí? No, que esto. Levantó los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Ahora, Dios no son los 10 mandamientos, ¿no? Y les habla la sentencia, le dice, ustedes no son dignos de recibir las palabras escritas con el dedo de Dios. Levantó Moisés los 10 mandamientos, que la palabra de Dios lo juzgue, y ¡fua! Hasta que se abrió la tierra y vivo, dice que se los mandó Jehová al infierno, vivos. Y la tabla de piedra fue destruida, escrito con el dedo de Dios. Y lo resto, Dios le habla y le dice, Moisés, los voy a perdonar al pueblo. Mírala, ya a los que han venido contigo, a los que han pasado la raya. Ofrece tal ofrenda, becerro, ya Dios pide. Y espíala al pueblo para remisión, pero ya no vuelva a ser. Pero de nuevo seguían con lo mismo, estos no escarmentaban. Pero Dios ya estaba asado, amargo con el pueblo. Estaba amargo. Dios ya, porque en fin por Moisés seguía con el pueblo. Porque ya el pueblo estaba, ya Dios ya, y les entrega los mandamientos. Lo llama nuevamente a Moisés, Moisés, sube de nuevo a mí. Y Moisés sube. Y escribe, esta vez lo escribe Moisés, escríbelo tú, le dice. Porque con estas palabras, igual como en el principio, igual no aumente ni disminuye ni una tilde ni una jota, igualito. Como te di la primera vez. Y le dio una ley, le dice, el hombre que aumentara de estas palabras o disminuyera de estas palabras, no tiene parte en el reino de los cielos. Los 10 mandamientos está escrito en Éxodo capítulo 21 al 17. Hoy en día me van a perdonar, me van a disculpar los que me escuchan. Y acá creo que tengo un mandamiento que pedí a un hermano, a un amigo israelita, digamos así amigo para no ofender. Este mandamiento que ustedes ven acá, así Dios no entregó a Moisés, no lo entregó así. 10 mandamientos en un lado y 10 mandamientos escritos con 545 textos bíblicos, con la firma de Ezequiel Atacusi Gamonal. Dios le hubiera entregado con firma ya cuando le dio a Moisés. No le entregó con firma de Ezequiel Atacusi. No les entregó con dibujo de bandera, ni el dibujo del mapa mundi, ni con el dibujo del arco iris, ni con el dibujo del holocausto de los 2 olivos. No lo entregó así. Le entregó como está escrito el libro de Éxodos 1 al 17. Y no les entregó pues 10 a un lado, 10 al otro lado con palabras de la Biblia. No les entregó así. Le entregó 5 mandamientos a un lado y 5 mandamientos en otro lado. Y esos mandamientos no se puede aumentar ni una jota ni un tilde, porque el que lo aumenta se rebela contra lo que Dios escribió con su dedo.
Lamentablemente, Ezequiel Atacuzi Gamonal, me van a disculpar lo que voy a decir, enseñó falsos mandamientos. Engañó. Si yo leo los 5 libros de Moisés, que Dios le entregó a Moisés, porque tampoco no es de Moisés, Dios hace pacto en el monte de Sinaí con Moisés. No hace pacto en el cielo, ni en el tercer cielo. Dios hizo pacto en el monte de Sinaí. Y lo hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? Los que conformaban las 12 tribus de los hijos de Jacob. Porque Jacob fue Israel. Y Israel estaba en Egipto. El pueblo de Israel, las 12 tribus. Y ese pueblo se rebeló contra Dios. Que Dios lo quiso eliminar a todititos. Pero Moisés abogó por el pueblo. Abogó por ese pueblo. Y Dios restauró la promesa dándole de nuevo los 10 mandamientos. Y le dice bien claro, no aumentarás, ni disminuirás. Y eso está escrito en Éxodo 21, 17, los 10 mandamientos, que entre poco lo voy a hacer como una lámina, lo voy a mostrar porque eso tampoco se cuelga en la pared. Dios no le dio a Moisés los 2 tablas de piedra eran 2 tablas de piedra, no eran libros, Muchos dicen que eran libros, no eran libros, eran 2 tablas de piedra, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esas 2 tablas de piedra no duró ni 2 días, ni creo que ni duró ni 3 horas, porque Dios lo mandó a Moisés, le dice, anda, tú juzga. Moisés bajó amargo, hizo la raya. Los que son para Yahvé, los que sirven a Yahvé, a Jehová, vengan para este lado. Muchos se vinieron para este lado y los que no querían se quedaron al otro lado y agarró Moisés los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios y los rompió. ¡Lah! No son dignos de tener la palabra y que la palabra nos juzgue. ¡Lah! Se abrió la tierra y se los devoró, los rompió los mandamientos. Pasó un tiempo. Dios, Jehová, le dice de nuevo, sube a mí al monte. Y le dice, escribe tú, porque conforme estas palabras he hecho pacto. No dice, haré pacto. Dice, he hecho es el presente. Si diría, haré pacto, sería en el pasado. He hecho pacto contigo y con Israel. He hecho pacto. O sea, con el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel era para Dios su hijo, representaba al primogénito. Todos somos uno en Cristo, eso es lo que dice el libro de Gálatas 3:28. Para Dios somos un solo pueblo, somos un solo espíritu, un solo Dios, una sola fe, eso dice Efesios 4, 5, 6. Y Moisés nuevamente sube, y cuando sube Dios le habla bien claro, el Altísimo Dios le dice, Moisés, no me vas a aumentar, no me vas a disminuir. Está en Deuteronomio 4:32 y en Apocalipsis 21, 19 y 28 también dice que el libro de esa ley no aumentará ni disminuirás. El que aumenta no tiene parte en el reino de los cielos, el que disminuye igual. No me vas a aumentar. Estos 10 mandamientos que recibió Moisés, esos mandamientos predicaba Jesús. Jesús no predicaba estos 10 mandamientos. Jesús no predicó, ningún profeta ni Moisés conoció los mandamientos así. Porque Dios a Moisés no le dio mandamientos con textos bíblicos. No le dio, hermanos. Y hizo pacto en el monte de Sinaí. Por eso en Malaquías 4:4 dice, acordaos de la ley que entregué a Moisés mi siervo, ordenanzas, leyes, estatutos que entregué en el monte de Sinaí. El Perú no está en el monte de Sinaí. Ahora el tercer cielo tampoco es el monte de Sinaí. Dios se indignó y bajó. Moisés, estos son los mandamientos. Y estos mandamientos que te estoy dando va a ser perpetuamente
perpetuamente por los siglos de los siglos. Y esos mandamientos fue lo que predicó Jesús. Ahora, los mandamientos es una cosa, los 10 mandamientos. Ahora, el libro de la ley, que son 5 libros, libro de Génesis, libro de Éxodos, libro de Levíticos, libro de Números y libro de Deuteronomio. Estos 5 libros no lo escribió Ezequiel Atacuzzi, no lo escribió Jonás, no lo escribí yo, no lo escribió ni Jesucristo. Lo escribió Dios por medio de Moisés. ¿Me están escuchando? Y en esos 5 libros, ese es el libro de la ley. Se llama libro de la ley, de los profetas. Todos los profetas, todos, Isaías, todos los profetas, guardaban esos 5 libros. Y cada sábado sacaban los mandamientos, no era para colgar, no lo ponían con clavo, así como hoy en día los israelitas llevan su clavo y lo ponen a la derecha, a la izquierda. No. Dios le dijo a Moisés, lo lleva a un monte, mira, le dice, y ve, vas a ser igual como estás viendo en el monte. Edificó las cosas celestiales en la tierra, hizo un arca igualito como vio, un arca con 2 ángeles. Y era como de cedro, bañado en oro, los ángeles también. Y dentro Moisés puso los 10 mandamientos, puso una jarra de maná, puso la vara de Aarón, la vara pues que hacía los milagros, y puso los 5 libros y puso las 2 tablas de piedra. En el arca del pacto del testimonio se llamaba. Y cada sábado, para leer la ley, sacaban los 5 libros y leían 3 horas, 4 horas. Pero los mandamientos pues lo leen pues en 5 minutos, 10 minutos. Ellos leían el libro de las leyes que Dios entregó a Moisés, que son 5. Y eso muchos lo llaman el Torá, o el Torá, el Pentateuco. Bueno, esos libros es lo que uno tiene que revisar. Pues cuando Jesús vino a hablar y dijo, el libro de San Juan 5, 46, 47 dice, Moisés escribió de mí. Si a sus escritos no creéis, de Moisés, no de Ezequiel, no de Juan el Bautista, no de Isaías, no, está hablando, si a los escritos de Moisés no creáis, ¿cómo vas a creer a lo que yo predico, a lo que yo hablo? Porque yo estoy hablando lo que escribió Moisés. Revisa tu Biblia. Ahí dice bien claro, San Juan 5, 45, 46, 47 dice, si ustedes creen a los escritos de Moisés, me creen a mí. Porque de mí escribió Moisés. Y si no creen en los escritos de Moisés, en los 5 libros y en lo que escribió las 2 tablas de piedra, no creen, ¿cómo creerán a mis palabras? Porque yo hablo lo que Moisés ha escrito. Jesús no habló, no predicó lo que escribió Ezequiel, lo que ha escrito ahora Ezequiel Atacuzzi Gamonal. Y lo que están haciendo los hermanos israelitas es una tremenda falsa. Por ejemplo, el altar para que yo espiara, para ungir a una persona, antiguamente tomaban un cuerno, tomaban un cuerno, preparaban un aceite con incienso, con mirna, con drogas aromáticas, lo preparaban en un altar, en el altar del incienso lo preparaban,
Habían tres clases de altar. Altar de bronce, que hoy en día no lo han hecho nadie. Era un altar donde ofrecían adentro ofrenda, un altar de bronce. Había el altar de los 4 cuernos, donde ofrecían incenso. Y había el altar de 12 piedras. Por eso cuando Moisés dice el libro de Éxodo 24, 4, 5, 6, 7, dice Moisés se levantó de mañana, léanlo en la Biblia católica, edificó un altar de 12 piedras al pie del monte, mató los becerros estos y agarró, dijo, esta es la sangre que Jehová nos ha dado por pacto perpetuo. Ahí habla Moisés. La sangre que Jehová dio. No dice la sangre que yo estoy derramando porque se me dio la gana. No, no, no. Él nos dio esta sangre para que por medio de esta sangre ustedes sean limpios. Y limpiaba y santificaba al pueblo. Una orden divina. Y ahí dice que el altar de Dios lo levantó con 12 piedras. Ahora, yo hago la pregunta. Muchos dicen que Ezequiel Atacusi Gamonal, finado, él era el postrer Moisés. Primeramente les voy a decir, cuando Dios levantó a Moisés, no le dio los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos viene a dar Dios por rebeldía al pueblo, cuando el pueblo pecó en el desierto, cuando el pueblo no obedecía la voz de Dios. Dios se indignó del pueblo y les dio los 10 mandamientos para que ellos firmen su sentencia. Si obedecían, para vida; no obedecían, iban a ser destruidos. Ahora, según Primera de Samuel 16, 1, 12, habla de la unción cuando le dice Dios a Samuel, no llores ya por Saúl, levántate y toma el cuerno, úngelo, llénalo de aceite, porque a uno de los hijos de Isaí, de Belén, yo lo he escogido para que sea rey en vez de Saúl. Y agarró, echó el aceite de la unción perpetua. Por eso en Éxodo dice que el aceite se prepara con incienso, con mirra, con drogas aromáticas. Y con aceite de olivo. Es un aceite de la santa unción. Con eso tenía que santificar el tabernáculo, santificar al sacerdote, aparte de la sangre. Te estoy hablando de los 5 libros que Jehová entregó a Moisés, porque no era de Moisés. Y con eso, ese aceite preparado con fuego, echaban en un cuerno y ungían. Con un cuerno. Cuando llegó Samuel a David, lo vio, sacó el cuerno y lo ungió. Primera de Samuel 1:12. La unción, hijos, amigos, hermanos, israelitas, no sé quién me estará escuchando, no es con tarro de aceite de olivo. No es en un pomo que le echen aceite. Ese no es unción conforme a la Biblia. Si Ezequiel ha sido el postrer Moisés, él tenía que haber hecho eso. Porque Dios tenía que haber revelado el aceite de la santa unción, ha tenido que haberle revelado el altar de 12 piedras, y ha tenido que haberle revelado cómo se santifica un sacerdote. Por ejemplo, el sacerdote no se santifica echándole aceite de olivo en la cabeza. Según las escrituras, el sacerdote, para santificar un sacerdote, tenía que matarse un cordero. La sangre del cordero se tiene que echar acá en el óvulo derecho, en el dedo de acá, pulgar, y en el dedo del pie. Después tenía que vestirse, espiar su túnica con sangre y con aceite de la santa unción, ser ungidos y espiar la túnica. Y vestirse, sacarse toda la ropa mundana, bañarse, sacarse toda la ropa y vestirse con ropa de galas, con túnica, su cinto, su pañete. Una vez que ha hecho eso,
El cordero que han matado para las consagraciones, el sacerdote tiene que comer ese cordero. Y recién es santificado, es una ley perpetua. ¿Por qué no lo hizo? Ahorita no hay sacerdotes. Yo digo así directo, yo he hecho preguntas, me he ido acá, he ido a los sacerdotes, he entrado, porque yo sinceramente, usted me ven así, parezco israelita de que es lo de Ezequiel, yo soy una persona muy distinto a lo que ellos enseñan. Y yo, verdad, cuando yo entraba a la congregación israelita, yo vivía enojado cuando escuchaba las alabanzas que cantaban a Jonás, a Ezequiel, y no predicaban de Jesucristo. Yo paraba amargo, paraba así mi humano, pero después poco por poco he ido moldeándome eso, porque no es para mí mi ira, sino la ira viene de lo alto. Y me he ido modificando en estas cosas también, como humano. Si hablamos del aceite de la santa unción, no lo preparó. Hablamos del altar de 12 piedras, Elías, cuando se va al pueblo, cuando Jezabel en aquellos tiempos reinaba, Jezabel con Achá, en el reinado de Elías, de Achá y Jezabel, que era una filistea. Bendito sea Dios, que me quedo al maravillado, que no se borra. No sabré ahorita los textos, pero no se borra. No se borra de la cabeza, es una historia, eso le estoy diciendo, estoy contando una historia. Elías, el profeta, tenía una virtud. Tenía una tremenda virtud. Y él se conocía como varón de Dios cuando decía, si soy varón de Dios, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, y descendía fuego y mataba. Si Ezequiel, Atabús y Gamoná le dijeron varón de Dios, él tenía que haber hecho esto. Si soy varón de Dios, que descienda fuego. Tremendo. Ahí yo diría varón de Dios. El profeta Elías, la virtud de Elías está en él. Pero decir varón de Dios, Jesucristo varón de Dios, porque hizo señales, hizo prodigios, hizo milagros. También varón de Dios. Moisés varón de Dios, porque convirtió el agua en sangre. Dios estaba con él. Se abrió el mar. Eso es cuando se dice varón de Dios. Pero dicen un hombre varón de Dios que ni siquiera pues ha mostrado las virtudes. Ahora, para llevar el cargo de sacerdocio y para ser profeta de Jehová, de Yahweh, o de Chiré, del Altísimo Dios, con ropa mundana no se ejerce el cargo de sacerdocio, bíblicamente. Por eso Dios le dice a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que se saquen esa ropa. Y desde ahora van a vivir con túnica. Esa túnica es ropa de los ángeles. O sea que tenemos que vestirnos igual como se visten los ángeles. Por eso Jesús, cuando subió al cielo el cuerpo del verbo de Dios, una cosa es el verbo, ¿eh? Y otra cosa es el cuerpo del verbo de Dios, que viene a ser Jesús. La carne fue creada en la tierra, ya hablé la otra vez. Pero Jesús no es creación en la tierra, el verbo de Dios no es creación en la tierra, el verbo es la misma sustancia de Dios que ya existía antes que existe el cuerpo. El cuerpo fue tomado para que se cumpla en un cuerpo las profecías de los profetas, y como hijo de hombre. ¿Por qué se le dice hijo de hombre? También he explicado. Porque tomó la célula, tomó la sangre, la simiente de Eva, de María, tomó su sangre de María. Esa sangre era la sangre de María era la semilla de Abraham, la semilla de David. Tomó esa semilla que es la sangre, porque primero no se hace, pues, he explicado bien claro, primero no se hace el hueso ni la carne, primero nosotros somos células. Somos, por ejemplo, cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales, no sale carne y sangre, sale una sangre, y esa sangre entra al ovario, y de ahí agarra como una casa, y ahí va pasando la mujer 1 mes, 2 meses, y recién el bebé se comienza a formar. 3 meses, 4 meses, recién los huesitos, la manito, la carne, recién ya comienza a cubrir 9 meses y ya se formó. Pero primero es
sangre. Y Jesús, por eso dice, ya me fui, esto ya expliqué, vea mis videos. Y yo explico, gracias al bendito Altísimo Dios, no sé por qué tiene tanto misericordia de este. Yo le digo muchas veces, de este gusano, con todos estos defectos, me enseña cosas muy hermosas. Me revela en sueño que a veces me levanto y digo, Señor, no soy digno. No soy digno que me enseñes tremendas maravillas. Bueno, entonces, el sacerdote, cuando ya se pone ropa de gala, ya no puede ponerse ropa mundana hasta el día que se muere. Y Ezequiel Atacusi Gamodán no podía llevar el cargo de sacerdote porque el que se viste con ropa mundana no es sacerdote ni profeta de Dios. Bíblicamente, agarra los 5 libros de Moisés. Ningún profeta puede ejercer el cargo de sacerdote con ropa mundana. Ni profeta. Ni profeta. Porque la ropa mundana en Judas 23 dice que la ropa mundana contamina la carne. Y como le digo que la túnica es una vestimenta de los santos. Jesús, cuando fue arrebatado al cielo en carne, porque Él no vino en carne, Él primero viene, el Verbo, Espíritu, forma un cuerpo en María, ese cuerpo tuvo que entrar, el cuerpo, no estoy hablando del Verbo, porque el verbo es poderoso, el cuerpo tuvo que entrar a la inmortalidad, pero no el Verbo es inmortal, tuvo que entrar a la inmortalidad. ¿Y cómo entró a la mortalidad? El Verbo entrega su cuerpo, matan al templo, luego el Verbo mismo lo levanta y ahí entra la inmortalidad. O sea, la carne venció la muerte, no el Verbo, la carne. Y ahí se va en 2 naturalezas al cielo. En la naturaleza como hijo de hombre, en la carne por las células de María, porque yo tengo célula de mujer y de hombre. Por ejemplo, que acá viene tengo mi pareja. Al tener yo relaciones sexuales va a salir mi agua, no mi líquido, no hablar así. Entonces ese líquido se va a meter al ovario. Si es hombre o mujer, sale del hombre, no sale de la mujer. Y la mujer lo único que hace es como una incubadora que va a dar de comer a mi hijo o a mi hija. Igualito es la mujer. La mujer también tiene sangre, tiene su célula de hombre y de mujer. Y Dios agarró las células, agarró su sangre, que viene a ser la raíz. Por eso dice del linaje de Isaías 11:2, del linaje en la carne, la raíz de David. Por eso se llamó hijo del hombre. Ahora el Verbo no es hijo del hombre, ¿eh? El Verbo es hijo del Altísimo. Pero como el Verbo hizo un cuerpo semejante a los hombres, formó un cuerpo agarrando la sangre, la simiente, la semilla, que es la sangre es vida. La sangre es vida, la sangre tiene agua y sangre. Agarró eso ¿para qué? Para manifestarse como hombre. Pero la carne, el cuerpo, fue creado en el vientre de María, no fue creado en el cielo. Y adorar a la carne también es idolatría. Por eso cuando Jesús decía, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, miraban hoy. No ha nacido de María, de una mujer, y dice que ha venido del cielo. Pero el que vino del cielo no era la carne, pues. El que vino del cielo era el Verbo que estaba en la carne. Y Él se fue al cielo en 2 naturalezas. Naturaleza como hombre y naturaleza divina como hijo de Dios. Bueno, si no me comprende, he hablado, hay varios temas. Bueno, estamos hablando de Moisés, estamos hablando. Entonces Ezequiel Atacusi Gamonal no pudo haber ejercido. Y otro, que los mandamientos no son enseñados conforme Dios le entregó a Moisés. No. Yo respeto y amo los 10 mandamientos, pero lo que Dios entregó a Moisés.
Y el pacto se hizo en el monte de Sinaí. Y Dios no hace dos veces pacto. Una sola vez lo hizo y lo hizo para siempre. Escribiré esto para la generación venidera, dice. Y el pueblo que se levantará la baraja. Eso está en Salmo 108, 26. Se escribió para las generaciones venideras. Entonces, los 10 mandamientos no están conformes. Ahora, un sacerdote no puede ejercer el campo de sacerdote si se viste con ropa mundana. Porque la ropa mundana no puede ofrecer holocausto. Porque está ofreciendo una ropa que es desagradable. Dios se desagrada de esa ropa. Y eso está escrito en Zacarías 3, 3, 4, 5. Donde cuando Zacarías viene el ángel viene, un ángel de Dios, el ángel Gabriel creo, y se pone al pie del altar, y estaba Josué, y a Josué le dice, quítate esas ropas viles y vístete de gala, tu pecado te ha sido perdonado. Y Satanás estaba poniéndose ahí bravo, y le dijo el ángel, que Jehová te reprenda, Satanás, y lo reprendió. Por eso nosotros tenemos que analizar las escrituras. Las escrituras nos enseñan el sacerdocio. Ahora Elías, como lo vuelvo a repetir, Elías, cuando en el tiempo de Jezabel, en el tiempo de Achá, él edificó un altar cuando llamó a los sacerdotes, a los sacerdotes que vivían ahí, que eran también filisteos, porque la reina Achá era una filistea, habían también israelitas sacerdotes. Hizo una convocación y dijo, al quien Dios le responda con fuego desde el cielo, ese está con Dios. Hagamos cada uno un altar. A Achá le pareció algo bonito, entonces, para que sepan que yo estoy con Dios y todos estamos con Dios, sin prender nada, que descienda fuego. Entonces ahora vamos a conocer a nuestro Dios verdadero. Los llevó al Monte Carmelo, y en el Monte Carmelo ellos ofrecieron primero un becerro y clamaban al Dios Baal. ¡Oh, Baal! Responde, Dios Baal. Comenzaban los israelitas, los filisteos, todos esos sacerdotes, que toda la gente. Respóndenos, Baal, tú eres nuestro Dios. Elías se comenzó a burlar. Se comenzó a burlarse. Fue un profeta que se burló. Elías se burló. Grita más fuerte. De repente está hablando con sus amigos. Grita para que te escuche. O sea, que peor, se comenzaban a agarrar cuchillos, a saltar con un pie, a cortarse, dice. De ahí Elías de nuevo, oye, de repente está en el baño. Elías ya comienza a burlarse bien feo, ¿eh? O sea, o está tomando café, o se ha ido de viaje. Dile que venga, que se apresure. Hasta que los estos comenzaban a cortarse, qué bravo. Terminó la hora indicada, terminó la hora que se predicó, se habló, y no cayó fuego del cielo. Entonces Elías llama y le dicen, acérquense ahora a mí. Dice que Elías, según las escrituras, agarra 12 piedras, 1, 2, 3, 2, conforme a los 12 hijos de Israel, y edifican con las piedras al nombre de Jehová un altar. Con las piedras se edifica el altar de Jehová, el altar que ya había sido arruinado. Edifica con 12 piedras. Por eso yo le digo, si un profeta viene y dice, yo soy sacerdote ha sido Caín, ha habido sacerdotes de Baales, ha habido un montón de sacerdotes, pero no edifica el altar de 12 piedras,
no puede ser tampoco el sacerdote. Y también hay otra cosa, que Dios tiene que responderle con fuego desde el cielo, para decir que es varón de Dios, que es el profeta de Dios. Y este hombre, Elías, edificó el altar de 12 piedras, oró a Dios poniendo el becerro, la leña, las cosas, y dijo: Dios mío, esto he hecho porque tú me has ordenado. No, cayó fuego al instante. Dijo: Señor, sepa, yo soy tu siervo, tú eres mi Dios, esto estoy haciendo porque tú me has ordenado. Y ¡plá! Ni siquiera terminó de hablar y cayó fuego del cielo. Si yo te ordené, como decir, yo te he ordenado. ¿Y dónde está el altar de 12 piedras? ¿Dónde está el altar de 12 piedras que levantó Moisés, levantó Elías, levantaron los profetas? Incluso Dios, cuando Josué pasa el río Jordán, Josué 4, 1 al 7, Dios lo llama Josué. En medio del río estaba el arca del pacto, donde estaban los mandamientos de piedras y donde estaban los 5 libros del Torá. Josué: llámate a 12 varones y escojan 12 piedras según las 12 tribus de Israel, y sáquenle del río piedras enteras. Y llamó Josué, sacaron. Una vez que todos pasaron, Josué en el río Jordán levantó un altar de 12 piedras, salió, y hasta el día de hoy dice que está ese altar de 12 piedras en el río. Y en ese río Jordán, donde Josué levantó el altar de 12 piedras, Elías vino con su capa, abrió, y en ese altar que dice, la Biblia dice que el altar es la puerta de Dios, puerta del cielo, ¿eh? Porque Jacob también ofreció en piedras ofrenda a Jehová. Él durmió en una piedra y dijo: esta piedra será puesta por título, y esta piedra es donde yo voy a ofrecer mis holocaustos, donde yo voy a ofrecer mis ofrendas, no en ladrillos, no en un esto, sino en piedra, señores, en piedra. El sacerdote que no hace el altar de 12 piedras no es sacerdote, no es el profeta, y peor que no se viste con túnica. No está cumpliendo los 5 libros de las Escrituras. Y ahí Josué saca las 12 piedras. Y ahí dice: el día de mañana, cuando el pueblo de Israel pregunte qué significa estas 12 piedras, el día de mañana, en el porvenir, estas piedras serán en memoria a los hijos de Israel. Y esta piedra será por señal perpetua a los hijos de Israel, que Dios los liberó, abrió el río Jordán y pasaron. Y en el libro de Josué 8:31 dice: y Josué agarró las piedras y hizo un altar a Jehová, y ahí ofreció holocausto en nombre de Jehová. Lo mismo hizo Elías, lo mismo hizo Moisés, lo mismo hizo Abraham. Abraham, cuando va a ofrecer a su hijo, va a un cerro y levanta un altar. No lo va a levantar un altar con tierra. A ver, levántate un altar con tierra. Levantó un altar de piedra, señores, y el número de la piedra son 12. Y en ese altar que levantó, puso su hijo. Lo iba a degollar, y ahí donde Dios le habla: no, tu hijo no, el cordero. Ahora, ¿qué significa las piedras? Nosotros somos piedras vivas ante los ojos de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, 4, 5, 6, dice: vosotros como piedras vivas, edificad una casa espiritual en el nombre de Jesucristo, como piedras vivas. ¿Qué tenemos que edificar? Una casa de piedras. Porque el testimonio en Efesios 2:20, el fundamento del testimonio de los profetas y apóstoles, viene a ser Jesucristo, que es la piedra del ángulo. ¿Y dónde están pues los restos de las piedras? ¿Dónde está? Porque fueron 11 discípulos, muchos dicen que fueron 12. Quítalo a Judas, porque Judas, Jesús dijo: yo escogía a 12, pero uno de ustedes es el diablo. O sea, uno de ustedes no está metido para cumplir una profecía. Después le dice a Judas: maldito es el hombre quien entregara al Hijo del Hombre, mejor no hubiera nacido. Lo maldijo. Los 11 más Jesús, 12. Y Jesús
es de la tribu de Judá. Jesús es la cabeza de las 11 piedras. Bueno, hermanos, tremendo, tremendo, hermanos, tremendo. Los mandamientos no son verdaderos. Los verdaderos mandamientos fueron entregados a Moisés en el monte de Sinaí. Es libro de Éxodo 21 al 17, que entre poco yo voy a mostrar los verdaderos mandamientos del Señor. Ya se compró pizarra, ya se compró, porque se va a hablar estudios. ¿Qué significa Ezequiel 24:24? ¿Qué significa Corintio? ¿Qué significa las 12 piedras? ¿Qué significa cómo se unge? ¿Cómo se ofrece un holocausto? Todas esas cosas lo voy a explicar en pizarra. ¿Y cómo se conoce al varón de Dios? Al profeta de Dios. Que Dios tiene que hacer conocer, no que el profeta diga yo me subí al cielo, que me hice acá. No, Dios tiene que hacer conocer a su profeta. Pero yo sé que este profeta va a ser un hombre súper sabio. Este hombre va a sacar cara por la doctrina, por Yahvé. Va a sacar cara por la doctrina del verbo. Va a sacar cara por el cuerpo de Yeshua, que el cuerpo y el verbo son dos cosas muy distintas. El cuerpo fue creado en el vientre de María y el verbo ya existía. Y el verbo, según el libro de Apocalipsis 19:13, su nombre es el verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Ahora, el verbo no es hijo del hombre, ¿eh? La carne sí. El verbo es el Hijo del Altísimo, el unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ahora envía a su Hijo unigénito, que es el verbo, y el verbo, para que se manifieste, prepara un cuerpo. Y dentro de este cuerpo vivía el verbo. El verbo es eterno, pero el cuerpo no era eterno, el cuerpo era mortal. El cuerpo se vuelve inmortal después que lo meten a una cueva, sale de la cueva, el verbo lo resucita, sale de la cueva, ahí ya se vuelve inmortal. Inmortal, tanto como el cuerpo y tanto el que vivía dentro del cuerpo. Y eso es algo muy hermoso. ¿Y qué es lo que toma para que haga el verbo? Toma la sangre. La semilla es la sangre. Nuestra alma es lo que da vida. La sangre, ahí está la vida, está la sangre. La sangre toma una de sus pequeñas moléculas y lo mete al ovario. Y ahí entra el verbo. Y en ese cuerpo nació la luz del mundo. La luz del mundo no era el cuerpo. Lo que hacía los milagros no era la carne. Hay separación del alma con este cuerpo. El cuerpo se queda inservible. El cuerpo no funciona como Adán. Esto también he explicado en varios casos. Cuando Dios creó el hombre era inservible. El hombre no se movía, no hablaba, no pensaba. El hombre estaba ya hecho. Entonces Dios, ¿qué le dio? Soplo de vida. Cuando respiró, el alma era que respiraba. Y el hombre no fue carne viviente, Señor. El hombre fue alma viviente. Porque si esta alma sale del cuerpo, la carne se vuelve polvo. La carne no es nada. Y el alma es eterna. El alma no muere. El alma nadie lo mata. Por eso Jesús dijo, no tengas miedo al que mata la carne, mas ten miedo al que mata el alma. Y el alma que tenía el cuerpo, Yeshua, el cuerpo que se llamó Jesús. Ahora Dios no le cambió el nombre al verbo, no le dijo, verbo, ahora te vas a llamar Yeshua, no. El nombre que le ponen a la carne es Jesús. Pero el verbo viene con su propio nombre. Cuando el diablo lo ve a Jesús, le dice, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. No estaba hablando por la carne, estaba hablando